Shanti, Shanti, Om, Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo satsang de los domingos. Seguimos con el estudio de las 20 instrucciones de Swami Shivananda. Estamos en la instrucción 8, octava. Si quieren repasar, pueden ir a los satsang grabados para ir repasando las anteriores. Sobre estas 20 instrucciones, Shivananda dice, estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de toda la sadhana del yoga, de toda la práctica. El karma yoga, que es el servicio desinteresado, el bhakti, que es el amor a Dios y a todos los seres, el jnana, que es el conocimiento de quién soy, y el raja yoga, que es el control mental, llegarán a todo aquel que lo siga sin reservas. Son la clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estos cánones espirituales, te conducirán a moksha. Moksha es la liberación. No permitas a la mente ser indulgente, termina diciendo Shivananda. El domingo pasado hablamos del séptimo, que es Swadhyaya, que es el estudio diario de escrituras y también la meditación en el ser diaria. El octavo punto, que es el que tenemos que trabajar hoy, es Brahmacharya. Shivananda dice, octavo principio, Brahmacharya. Preserva la fuerza vital, Virya, muy cuidadosamente. Virya, que es el poder o la energía que vamos a ver ahora, la vamos a ir enfocando a qué quiere decir. Virya es Dios en movimiento o la manifestación de Dios. Virya es todopoderoso. Virya es todo riqueza. Virya es la esencia de la vida, el pensamiento y la inteligencia. Los padres de familia también deberán observarlo en lo posible. Entonces vamos a ampliar este concepto de brahmacharya. Vamos a citar eh, un libro de Swami Shivananda que es Cómo observar brahmacharya para poder entender a qué se refiere. Aquellos que ya están en el ámbito del yoga ya saben a lo que se refiere, aunque vamos a profundizar. Los profesores de yoga lo tienen que tener claro, porque forma parte de los yamas, que es como los preceptos éticos y morales que son el basamento del yoga. ¿eh? Patanjali los colocó a Brahmacharya dentro de los 7 pasos que llevan al samadhi o al estado supraconsciente, la iluminación, que a su vez nos llevan a moksha o la liberación. Y Patanjali explica que para llegar a ese estado de iluminación necesitamos practicar 7 pasos que se practican a la vez. Los primeros son los yamas y niyamas. Los yamas son aquellas cosas que debemos evitar, que no debemos hacer. Los niyamas es lo que debemos hacer. Y son 5 yamas y 5 niyamas. Un poco parecido, especialmente los yamas tienen mucha similitud a algunos de los mandamientos. ¿m? Que están en todas las tradiciones. A su vez, Brahmacharya está también en otras culturas y vamos a ir explicándolo, ¿no? Pero dentro de los yamas de Patanjali, el primero era la no violencia, ahimsa, el no dañar a nadie en pensamiento, palabra y obra. El segundo es satyam, que es la veracidad, ser veraz. Y el tercero es brahmacharya. Brahmacharya, que vamos a estudiar ahora la etimología de la palabra, nos va a decir Shivananda, se suele traducir como la abstención de los placeres sensuales o el control de los sentidos y más estrictamente, en su forma más avanzada y completa, es lo que se llama el celibato. El control, o vamos a ver, sublimación de la energía sexual. Este es un tema bastante difícil de tratar en nuestras sociedades, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde occidental, donde la energía, primero todos los sentidos están sobreexcitados y sobre este,
utilizados de forma exteriorizada todo el tiempo y más que nada la energía sexual, donde pasamos por todo el tiempo, esa energía sexual o la sensualidad se ve estimulada constantemente como una virtud. Y en yoga vamos a ver que, bueno, justamente muchos de los problemas que tenemos como sociedades es por la falta de control, la moderación o el autocontrol o el uso inteligente. Y para eso tenemos que estudiar para qué, por qué, cuál es el beneficio. Y para eso necesitamos escuchar a los maestros, que están establecidos y que representan una cultura milenaria que entiende la vida en todos sus niveles y no se queda solamente en lo sensorial o en lo emocional, sino que nos hace entender la finalidad de la vida, para qué estamos aquí. Y para eso, bueno, vamos a entender la profundidad de este concepto, ¿no? Primero vamos a la definición de Patanjali, cuando define Brahmacharya dentro de los yamas o lo que no debemos, que es desperdiciar la energía y los sentidos, ¿no? Entonces, a su vez, Patanjali, cuando define los yamas y los niyamas, muy particularmente, lo define a través de algo que se logra. Por supuesto que vamos a ver con Shivananda que si vamos trabajando con el control con la práctica de Brahmacharya vamos a lograr muchos beneficios, pero Patanjali lo resume en uno, y él dice en sánscrito, Brahmacharya pratisthayam virya labhaha. Cuando brahmacharya o la continencia sexual está firmemente establecida, se obtiene una vibrante vitalidad, virya, que era lo que decía Shivananda al principio. Virya se traduce como vitalidad. ¿eh? También en el concepto de brahmacharya y también de brahmacharya puede ser traducido como la energía seminal, el semen, ¿verdad? En el varón y en la mujer los fluidos como el óvulo, por ejemplo, ahora lo va a decir Shivananda, ¿verdad? Eh, entonces, otra traducción de este sutra es que no lo traduce directamente como continencia sexual, ¿verdad? Que es la versión más avanzada. Dice, cuando la abstención, de los placeres sensuales se establece en el yogi, con firmeza se adquiere gran vitalidad, o viria, se adquiere gran vitalidad. Entonces, en este caso se traduce como la abstención de los placeres sensuales, o podemos decir el control o el autocontrol, o el uso inteligente, de los sentidos. Sivananda nos dice, ¿verdad? Bueno, después quiero empezar también con otra cita de la escritura, ¿no? En este caso es el Bhagavad Gita. ¿Verdad? Que dice el capítulo 6 que es el yoga de la meditación. Y vamos a ver cómo realmente Brahmacharya se trabaja para aumentar la concentración. Todo ese trabajo que hacemos del uso inteligente y no mal uso y sobreuso de la energía sexual, vamos a ver que se transforma en Oya Shakti, es una energía espiritual, ¿verdad? Que te ayuda a aumentar tu poder de concentración y por lo tanto entrar en estado de meditación, ¿verdad? De supraconciencia y de samadhi. O sea que tenemos una meta, no es simplemente represión, ¿verdad? No, hay una sublimación para una meta mayor. Y esa meta mayor es la que hace al yogi entender el beneficio de trabajar con el autocontrol, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, en el yoga de la meditación, el verso 14, dice que el yogi se siente teniéndome como su meta suprema, con la mente serena, controlada y en equilibrio, sin miedo y firme en el voto de Brahmacharya. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es la meta, tenemos una meta que es la realización de Dios, ¿eh? Como lo único que me va a llevar a la verdadera felicidad. El cumplimiento del voto de Brahmacharya no va a ser una represión, sino va a ser eh, posible, porque hay una fuerza mayor, ¿verdad? Hay una meta superior. No sé, y lo va a decir Sivananda, no es reprimir algo, sino que es sublimar una energía para conectar con algo superior, que a su vez es la fuente de toda energía y de la que vamos a recibir mucho beneficio.
Entonces, Sivananda dice, Brahmacharya significa literalmente achara o conducta que lleva a la realización de Brahman. Esa es la etimología de la palabra, ¿verdad? Brahma viene de Brahman, que es el absoluto, es la divinidad, Dios, la conciencia pura, y acharya viene de achara, que achara significa conducta que lleva a. Entonces, cuando practicamos el concepto de Brahmacharya, nos vamos acercando a él, nos vamos acercando a Dios. Vamos conduciéndonos, comportándonos de cierta manera que nos acerca a Dios, ¿verdad? Sivananda dice, entonces Brahmacharya significa la conducta que lleva a la realización de Brahman, el propio ser. Su significado técnico es autocontrol, particularmente maestría, también algunos traducen acharya como maestrías sobre Brahman, ¿verdad? Maestría o control perfecto sobre el órgano sexual, o estar libre de lujuria en pensamiento, palabra o acción. Brahmacharya en su forma más estricta es el voto de celibato. Ahora vamos a ver cómo también abarca al que no es célibe, ¿verdad? Al que es padre de familia, madre de familia, el que tiene pareja, también se puede beneficiar en ciertos niveles de brahmacharya, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere. Brahmacharya en su forma más estricta es el voto de celibato. El término celibato proviene del latín caelibato, que significa soltero. De ahí viene la palabra monje también, ¿no? En griego, que viene de monos, que quiere decir solo, ¿verdad? Entonces el brahmachari o el monje, esto es algo que existe en muchas tradiciones, ciertos grupos humanos que son siempre menores, ¿verdad? Porque si no, no habría progenie, ¿verdad? Por eso también la energía sexual es muy necesaria, ¿no? Porque es la energía de la creación. ¿Verdad? Esto en el comentario sobre este instrucción Chidananda, que hoy no elegí seguirlo porque es muy largo, habla de eso en un punto, ¿no? De que toda la naturaleza tiene este impulso de la reproducción y de la creación, ¿verdad? Esto empieza con el propio absoluto, con Brahman, ¿no? Se dice Brahman, que es el uno sin segundo. Ahora vemos sí que hay segundos, terceros, cuartos, ¿cuántos sabemos? Acá hay muchísimos. Por lo tanto, eh, algo pasó. Algo pasó a nivel cósmico, que ese Brahman, que es el uno sin segundo, se dice Brahman pensó, el absoluto pensó, soy uno. ¿eh? Ekoham, eso se traduce así en las escrituras, se dice, Brahman dijo, Ekoham, soy uno. ¿eh? Quiero que haya muchos, Bahusham. Entonces él tuvo ese absoluto, ese principio absoluto que es la conciencia única, deseó que haya otros que disfrutaran también de la existencia para poder conocerlo. Si no, no había alguien que pueda conocer a esa existencia. Entonces, bueno, se dice que de allí surgió ese Brahman único, se hizo trino, se hizo tres, ¿eh? Se hizo creador, Brahma, se hizo preservador, Vishnu, y se hizo transformador, Shiva. Y así aparecimos nosotros. En ese proceso en algún momento nos tocó. Hemos aparecido muchas veces en otras formas, ¿no? Pero somos parte de esta progenie, ¿verdad? Por lo tanto, el impulso de la creación y de la reproducción es también un deseo de Dios. Pero también se dice que los primeros, de hecho, ese absoluto que deseó que haya otros, cuando apareció el principio de la creación, el creador que se iba a encargar de la progenie, por eso también se lo conoce Prajapati, quiere decir el progenitor, tuvo la instrucción de que haya progenie y creación, y él creó los primeros seres, que fueron no producto de una unión de hombre y mujer, sino, porque solo existía el creador, sino de su mente. Los primeros hijos o creados son hijos de la mente de Brahma, se llaman eh, Manasaputra, ¿verdad? Hijos de la mente de Brahman, del creador. Y se dice que creó primero a los cuatro Kumaras, los cuatro seres que creó. Eran cuatro seres eh, que les dijo
cuatro jóvenes, Kumaras quiere decir jóvenes, que permanecieron siempre jóvenes. Vamos a ver por qué. Porque a estos seres les dijo Brahma que creen. Les dijo, ustedes ahora creen, reproduzcan, reproduzcan. ¿Eh? Pero se dice que estos, por supuesto que también creó sus mujeres también, ¿no? Obviamente, para que reproduzcan, ¿verdad? Eh, pero estos cuatro Kumaras se dice que nacieron perfectos, ¿eh? Nacieron ya con la realización, nacieron únicamente queriendo estar en estado meditativo, ¿eh? Y no cumplieron la orden de Brahma, ¿verdad? Y se dedicaron a la meditación y quedaron allí deambulando eh, en estado de realización. Y ellos fundaron lo que se llama el Nivriti Marga, el camino de la renuncia, en el cual se practica la brahmacharya y solamente se vive para el divino, ¿verdad? Pero tenía que haber reproducción. Entonces se dice que allí Brahma creó el segundo set de seres, ¿no? Y creó los Saptarishis, los siete primeros sabios, ¿verdad? Y a estos sabios les aumentó el concepto del deseo, les puso el deseo, y allí a partir de ellos empezó a haber progenie, que también es, y ellos fundaron lo que se llama el Pravriti Marga, ¿verdad? El camino de la acción, ¿verdad? Entonces están las dos necesidades, ¿verdad? Aquellos que ya van a nacer en esta encarnación con un impulso de mantenerse en estado de celibato, ¿verdad? De dedicarse únicamente a lo divino, porque eso es lo que permite, ¿verdad? El dedicarse a Dios y no a la progenie. Si uno se dedica a la progenie, también es muy meritorio, se tiene que dedicar a la familia, ¿verdad? Y se divide. Y la atención se divide, ¿verdad? Lo que es muy necesaria también, pero por eso él está para los que ya están preparados y no necesitan pasar por una experiencia de familia que es muy necesaria, probablemente porque ya hayan pasado en otras vidas, ¿verdad? Ya en esta vida nacen con un impulso claro de el celibato, ¿verdad? Y la vida monástica o solitario. A veces hay personas que no tienen un voto formal, digamos, pero optan por una vida solitaria y esa es su vida y se sienten muy bien. Sin embargo, otros no pueden estar solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen con ese impulso de los Saptarishis, del segundo set, que es muy necesario también. Una vez le preguntaron a Shivananda, ¿y por qué no son todos monjes? ¿Verdad? Y Brahmacharya le dijo simplemente porque los monjes tienen que nacer, ¿verdad? Entonces tiene que haber también el manejo de la energía sexual. Entonces ahora vamos a ver qué significa Brahmacharya en ese concepto de la pareja, ¿no? Primero, Shivananda nos va a hablar a su vez del beneficio del celibato, ¿verdad? Entonces dice, o de la moderación de la energía sexual, que ya eso es un beneficio, ¿no? Dice, Brahmacharya en su forma más estricta significa celibato. Incluye el control, pero dice, pero brahmacharya no es mera soltería. Incluye el control no solo de la energía sexual, sino también de todos los demás sentidos, ¿verdad? En pensamiento, palabra y obra, y a su vez con el sentido de un propósito mayor, ¿verdad? De una consagración, ¿verdad? A algo superior. Entonces ahí sí ya se convierte en brahmacharya, ¿verdad? La práctica de brahmacharya da fuerza espiritual interior y paz mental. Tonifica la mente y los nervios, ¿verdad? Por eso Patanjali dice que el que practica brahmacharya eh, aumenta su energía, su virya. Virya es su vitalidad, ¿verdad? Y eso está eh, manifestado en las escrituras, ¿no? Cantidad de seres con mucho poder espiritual porque eran célibes. Por ejemplo, se dice Hanuman, ¿verdad? Era un gran célibe y tenía muchos poderes, porque toda su energía la dedicaba al señor Rama, ¿verdad? Eh, Lakshmana se dice que hizo un voto de brahmacharya en todo el periodo de la guerra, cuando tuvo que luchar contra Ravana, y con ese poder pudo conquistar a los enemigos de su hermano Rama, ¿eh?
Se dan cantidad de ejemplos en las escrituras. De hecho, los va a mencionar Shivananda, ¿no? Bhishma, ¿verdad? El abuelo de los Pándavas, que era un gran guerrero que era inmortal. Él hizo un voto de brahmacharya de por vida, en beneficio de su padre, toda una historia, y se dice que logró la inmortalidad, ¿verdad? Entonces dice, la práctica de brahmacharya da fuerza espiritual interior y paz mental, tonifica la mente y los nervios, ayuda a conservar la energía física y mental, aumenta la memoria, el poder de voluntad y el poder cerebral. Nosotros siempre damos un ejemplo mundano, ¿no? Para entender que esto la sociedad lo sabe, ¿no? Que es el ejemplo del deporte y especialmente del fútbol, que es tan querido por todas nuestras zonas, ¿no? Entonces, cuando una selección quiere salir campeona del mundo, o un cuadro campeón de América o campeón de la Copa, ¿qué hacen los jugadores? ¿A dónde lo llevan? ¿Mm? Se concentran. Se llama directo la concentración, se llama así. Están concentrados. ¿Y cuáles son las reglas de la concentración? Bueno, no le voy a decir las 20 instrucciones de Shivananda porque no. Pero algunas sí. Por ejemplo, la que vimos, disciplina dietética, ¿no? En la concentración no comen cualquier cosa, no toman cualquier cosa. La dieta está ahí presente porque tienen que rendir al máximo. Y otra norma es la continencia sexual en ese momento, ¿no? Por eso no se van con sus esposas a la concentración, no se van con sus parejas, ¿no? Tienen que hacer un periodo de brahmacharya, ¿verdad? De continencia sexual y de esa manera al otro día para jugar el partido van a estar con más fuerza, lo que dice Sivananda, con más vitalidad, con más concentración, ¿verdad? El yogi lo utiliza eso no para ganar el campeonato, sino para ganar la iluminación. ¿No? Porque se necesita también energía para la concentración y todo eso que se sublima se traduce en poder espiritual, que en sánscrito se llama ojas, ojas shakti. Es un poder espiritual que se construye del autocontrol, no solamente de la energía sexual, de todos los sentidos, ¿no? Brahmacharya aumenta la memoria, el poder de voluntad y el poder cerebral. Confiere una fuerza estupenda, vigor y vitalidad. Da poder para enfrentar las dificultades de la batalla de la vida. Un brahmachari perfecto puede mover el mundo, como Hanuman, ¿no? Que levantó una montaña con su mano, ¿no? Para llevarla a su hermano, a su maestro, ¿verdad? Que tenía una medicina, esa montaña, ¿no? El Rama había sido herido no, el Rama no, el Lakshmana había sido herido de muerte y Rama, su hermano, le pidió a Hanuman, su devoto, que traiga una medicina que había en una montaña en los Himalayas. Y como Hanuman se olvidó en el camino de qué medicina era, decidió traer toda la montaña. Y le trajo toda la montaña a Rama para que tome de ahí la medicina, ¿no? Eso es lo que produce, ¿no? Dice, un brahmachari puede mover el mundo, puede caminar sobre el océano como el Señor Jesús, ¿verdad? Que sabemos que era un célibe, ¿no? Puede derribar montañas, puede darle órdenes a la naturaleza y a los 5 elementos como el santo Jnanadeva. Dice Sivananda, un árbol extrae su esencia de la tierra. Esa savia circula por todo el árbol, por sus brotes, ramas, hojas, flores y frutos. Los colores brillantes de las hojas, las flores y demás se deben a esa esencia que se llama rasa. Similarmente, el viria, manufactado por y aquí el viria se da en la traducción del semen, ¿verdad? eh, Manufacturado por las células de los testículos a partir de la sangre, da color y vitalidad a este cuerpo y sus diferentes órganos. ¿Eh? De acuerdo a la Ayurveda, el semen, que se llama técnicamente shukra, a veces se traduce como viria, pero viria no solamente es el semen, es la energía, es vitalidad en sí, ¿verdad? El semen es el último dhatu que se forma a partir de la médula. Dhatu quiere decir tejido. Del kilo surge la sangre, de la sangre surge la carne, de esta la grasa, de la grasa la médula y de esta el semen. Estos 7 datos técnicamente son rasa, que es el kilo o el plasma nutritivo,
el segundo dhatu es Rakta, que es la sangre, el tercero es Mamsa, que es la carne o el músculo, el cuarto es Meda, que es la grasa, el quinto es Asti, que es el hueso, el sexto es Maya, que es la médula, y el séptimo es Sukra, perdón, que es el semen. ¿Eh? Entonces dice, por eso el semen se considera la esencia, y se dice que cada dhatu, cada uno, se refina progresivamente hasta producir el siguiente. Entonces se dice que el Sukra, el Virya, el semen, ¿verdad? Es el producto de los otros, el refinamiento, lo más esencial, donde hay más energía, que es a su vez la energía de la creación, ¿verdad? Entonces, mediante pensamientos puros, se transmuta la energía sexual en ollas o energía espiritual. Ollas es energía espiritual almacenada, que a su vez se almacena en el cerebro, ¿no? Por medio de pensamientos sublimes, de meditación, de japa, de adoración y de pranayama, la energía sexual puede transformarse en energía espiritual. Esta energía puede utilizarse para la contemplación divina y propósitos espirituales. O sea que hay un propósito elevado para ello, una meta, ¿verdad? Ese ollas se dice que es lo que da brillo, ¿verdad?, a los yogis. Brillo en los ojos, brillo, claridad mental, serenidad. Se traduce y se ve en las imágenes de los santos, ¿no? Cuando se les dibuja un halo, ¿verdad? Ese halo, ¿verdad? Que es universal a su vez, ¿verdad? Es el ollas, y también tellas, ¿no? Pero ese en realidad es brillo espiritual, llamado ollas, ¿verdad? Que se conforma a través del autocontrol, ¿verdad? Y eso representa su estado de evolución. Cuanto más es grande esa aura, ese ollas que tienen, ese brillo, ¿verdad? Refleja su mayor elevación, ¿verdad? En yoga se llama Urdhvareta yogi, a aquel en quien la energía seminal o sexual ha fluido hacia arriba, entrando en el cerebro como ollas shakti. No hay posibilidad para el semen de descender mediante la excitación sexual. La represión o supresión del deseo sexual no te ayudará, ¿eh? Entonces esto ya es el punto importante, ¿no? Se trata de sublimarlo y cuando no se puede sublimar, bueno, obviamente hay que canalizarlo de forma consciente y a través de una relación de pareja. Y ahí es en ese sentido que el brahmacharya, en un sentido, es lo que llamamos la fidelidad, ¿verdad? Y a su vez es el uso ordenado y moderado de la energía sexual en la pareja. Esto lo va a decir ahora Shivananda, ¿verdad? Que es brahmacharya en la vida de hogar o en el matrimonio, ¿no? Entonces dice, la represión o supresión del deseo sexual no te ayudará, se manifestará una y otra vez con fuerza redoblada cuando surja la oportunidad adecuada, cuando estés débil. Entonces en el que nace ya con la vocación monástica, ya viene con esa energía sexual eh, debilitada, entonces no le es un problema, ¿eh? Ahora, cuando se es un problema, ya quiere decir que no tenés que vivir una vida monástica, es una vida de hogar, se dice, y en ese sentido sí, practicar brahmacharya en el sentido de la moderación y el uso inteligente, ¿verdad? Entonces, se dice, la represión no te ayudará, se manifestará una y otra vez con fuerza redoblada cuando surja la oportunidad adecuada, cuando estés débil, cuando el desapasionamiento disminuya, cuando aflojes en la meditación. La energía sexual debe ser transmutada en energía espiritual mediante la práctica de japa, japa es la repetición del nombre, la oración, el canto, el kirtan, la meditación, el pranayama, que es la respiración consciente y con ciertas técnicas, y las posturas de yoga. Debes desarrollar devoción y un deseo ardiente de liberación. Debes meditar constantemente en el Atman, puro e inmortal, libre de sexo, cuerpo y deseos. Solo entonces el deseo sexual será disminuido y hasta aniquilado. Una persona que tenga mucho ollas, que es energía espiritual en su cerebro, a su vez transmutada de la energía sexual, puede producir mucho trabajo mental.
tiene un aura magnética en su rostro y ojos lustrosos. Puede influir a las personas con pocas palabras. Por eso no llegan las palabras de Jivananda, ¿no? Porque él era un perfecto brahmachari, ¿no? Una charla de poca duración puede producir una impresión tremenda en las mentes de sus oyentes. Sus palabras estremecen. Esto tiene sentido con el Swadhyaya, ¿no? Cuando yo leo palabras de seres que han transmutado y que han sublimado esa energía, llegan con poder. ¿Mm? Tiene una personalidad imponente. Un yogi dirige siempre su atención hacia la acumulación de esa energía divina por medio de una castidad ininterrumpida. Cambia la actitud mental, dice Sivananda. Tendrás el cielo en la tierra. Estarás firme en el control de la energía sexual. Este es un método importante para ser un verdadero brahmachari. Ve al Atman en todos los seres, rechaza todo nombre y forma. Esto es indicación para los monjes, ¿no? Entonces, dice, para ir finalizando, dice, cada vez que el deseo sexual te problematice, trata de discernir observando los defectos de la vida sensorial. Cultiva el desapasionamiento o la indiferencia hacia los placeres sensoriales. Y esto se sublima con la práctica espiritual. La oración, el canto, el servicio, el pranayama, las posturas, la alimentación sátvica, todo lo que fuimos viendo, ¿no? Las instrucciones anteriores y las que vienen posteriores. Cultiva el desapasionamiento, vairagya, que viene acompañado siempre de viveka, que es discernir, o la indiferencia hacia los placeres sensoriales. Piensa que el gozo sensorial produce dolor, por supuesto que no al principio, no mientras lo manifiesto el gozo sensorial, pero sí se vuelca en dolor porque se produce siempre un abuso de lo sensorial, ¿verdad? Y termina siempre en dolor. El gozo sensorial produce al final siempre dolor, dice, y te origina varios problemas y que todo es perecedero. Retira la mente una y otra vez de los objetos y fíjala en el ser o en la imagen del Señor. Bueno, después Sivananda da muchas técnicas para la meditación, para la sublimación, que es todo lo que trabajamos siempre, el canto, las posturas, la respiración, el autocontrol. Y voy a finalizar con la instrucción que da, dice, brahmacharya para hogares, a lo que llaman los grijastas, ¿verdad? Que son los que chiven la segunda asrama, que es la vida de hogar, que es la vida de familia. Dice, está más allá de toda duda que una vida de brahmacharya es gloriosa y maravillosa. Al mismo tiempo, una vida moderada en la vida familiar es igualmente buena y útil para el crecimiento espiritual. Ambos tienen sus propias ventajas. Debes tener una gran fuerza para recorrer el camino de cualquier manera. Dice, si un hombre lleva una vida de celibato, incluso de grijasta, acá quiere decir de moderación, ¿verdad? Puede dar a luz hijos sanos, inteligentes, fuertes, hermosos y abnegados. Cuando dice hombre, también mujer, ¿verdad? Dice, lleva una vida matrimonial moderada y bien regulada. Incluso como cabeza de familia, puede ser un brahmachari si te apegas a los principios del Grihastha Dharma, con moderación y adorando a Dios con regularidad, con regularidad. Dice, el matrimonio no debe conducir de ninguna manera hacia abajo en el camino espiritual. Debes mantener el fuego espiritual siempre encendido. Si ambos observan brahmacharya por algún tiempo, y esto es muy practicado en las parejas yógicas de antaño y también de ahora que comprenden esto, es de tener periodos también, incluso dentro de la pareja, de brahmacharya. Por ejemplo, se van a un retiro y en ese retiro de 10 días, de 15 días, de un mes, de lo que sea, bueno, están en vida de brahmacharya ambos, ¿no? Siempre vuelven con mucha más fortaleza, ¿no? Y eso es muy
beneficioso, ¿verdad? Si ambos observan brahmacharya por algún tiempo y luego evitan los excesos, y esto es en todos los sentidos, ella dará a luz niños robustos que serán el orgullo del país. Este es el concepto védico, ¿no? Y que se sabe, ¿no? Y ayurvédico, ¿verdad? Que eso llama a almas avanzadas cuando hay autocontrol en la pareja. La energía conservada se puede utilizar para propósitos espirituales superiores. La prevención, ah, acá es así. Brahmacharya en Grihastha Rama es moderación en las relaciones sexuales, ¿verdad? Y también la fidelidad, ¿verdad? Eso es un principio muy importante, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejar aquí unos segunditos de silencio. Oh, ॐ ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Bolo Sadhguru Shivananda Maharaj Ki. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene en Satsang. Recordamos que empezaron dos cursos de estudio de escrituras, el Yoga Sutras, que estamos estudiando los jueves a las 20 horas online, y también un estudio del Bhagavad Gita en 9 meses, los miércoles a las 19 horas. Están todavía a tiempo de sumarse porque también se reciben grabaciones, así que si están interesados pueden comunicarse. Om Namah Shivaya, que tengan linda semana, que estén muy bien.